Mi hija dijo que yo era una carga, así que me llevé mis 8,000, 500,000 y desaparecí. Mi nombre ya no importa. Quizás nunca importó. Hoy yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Pero hubo un tiempo, hace muchos años, en el que era madre. Solo eso, y todo eso. Eran las 6 de la mañana en mi casa de Polanco, Ciudad de México. El sol apenas se asomaba entre las cortinas de lino blanco que yo misma había cosido hace 15 años, cuando todavía creía que las cosas hechas con amor durarían para siempre. Mis manos, arrugadas pero firmes, preparaban café de olla en la cocina, que había sido testigo de miles de desayunos familiares, de risas que ya no existían, de conversaciones que se habían vuelto monólogos. El aroma del café se mezclaba con el perfume marchito de las gardenias del jardín, esas flores que Julián había plantado el día que compramos la casa. Para que siempre huelas a México, me había dicho, besando mi frente con esa ternura que solo él sabía dar. Ahora, 20 años después de su muerte, las gardenias seguían floreciendo, pero ya nadie las olía, ya nadie me besaba la frente. Mis dedos temblorosos marcaron el número de Clara, mi hija, como hacía cada mañana desde hace 3 años. Desde que Fernando, su marido, sugirió que no debería molestarlos tan seguido porque ellos también tenían su vida. Pero es que yo solo quería escuchar su voz, solo quería saber que estaba bien, que había desayunado, que no se había olvidado de tomar sus vitaminas. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Contestó con esa voz seca que había adoptado desde que se casó con Fernando, esa voz que ya no me decía mamá con cariño, sino con resignación. ¿Qué pasa ahora, mamá? Estoy ocupada. Solo quería saber cómo estás, mi amor. Si necesitas algo, si... Mamá, ya hablamos de esto. No puedes llamarme todos los días. Fernando dice que es enfermizo, que necesitas buscar tus propias actividades. Fernando, ese hombre que nunca me llamó suegra, pero sí la señora. Ese hombre que se mudó a la casa que yo construí ladrillo a ladrillo, que comía en la mesa que yo pulía cada domingo, que dormía en las sábanas que yo bordé con mis propias manos durante las noches de insomnio después del funeral de Julián. Está bien, mi amor. Solo quería... Mamá, tengo que colgar. Hablamos después. Y colgó, como siempre, como cada día durante los últimos 3 años. Me quedé ahí, en la cocina, con el teléfono en la mano, y el café enfriándose en la taza de Talavera que Clara me había regalado el Día de las Madres hace 10 años. Para la mejor mamá del mundo, decía la inscripción dorada que ya estaba desapareciendo, como desaparecían todas las cosas bonitas de mi vida. Miré hacia la mesa del comedor, esa mesa de caoba que había sido el corazón de nuestra familia. Ahí había hecho las tareas de Clara durante toda su infancia, sentándome a su lado noche tras noche, explicándole matemáticas con paciencia infinita mientras ella suspiraba y me decía que era la mamá más pesada del mundo. Ahora esa mesa estaba vacía, cubierta solo por el mantel de encaje que mi madre me había dejado antes de morir, y por el silencio que se había vuelto mi único compañero. Crié a mi hija sola desde que su padre, Julián, murió de un infarto en plena reunión de directorio. Tenía 43 años, yo apenas 41, y ella solo 10. Ese día no solo enterramos a su padre, ese día enterré mis ganas de vivir por mí. Me dediqué por completo a ella. Recuerdo esa mañana de abril como si fuera ayer. Yo estaba en el jardín, cuidando mis bugambilias, esas flores moradas que se alzaban orgullosas contra el muro de cantera rosa de la casa. Tenía las manos llenas de tierra y el delantal manchado de verde cuando escuché el motor de la camioneta blanca de Clara. Mi corazón, como siempre, se aceleró de felicidad. Mi hija venía a verme, pero algo era diferente. Clara bajó del coche con pasos firmes, decididos, como quien viene a dar un veredicto, no a visitar a su madre. La acompañaba Fernando, ese hombre de traje gris que siempre me miraba como si fuera un mueble viejo que había que tolerar. Venían cargando una carpeta de documentos.
y sus rostros no tenían rastro de cariño. Entraron sin saludar, sin beso, sin ¿cómo estás, mamá? Esto no es una visita social, dijo Clara, sentándose en mi sala sin pedirme permiso, en el sillón donde yo le había dado de amamantar durante sus primeros meses de vida. Vendimos la empresa. Necesitamos que firmes los papeles. Estás fuera, pero no te preocupes. Te hemos dejado una parte, para que no te falte nada en tu vejez. Yo sentí que el alma se me rompía como se rompen los platos de porcelana, sin aviso, pero con estruendo. Las palabras se me atoraron en la garganta como si fueran piedras filosas. ¿Una parte? Sí, dijo Fernando, sin levantar la vista de los papeles. 2.8 millones. Después de impuestos te quedan 1.9. Ya es más de lo que puedes manejar. No estás en condiciones, mamá. Lo dijo así, sin temblar, como si fuera verdad, como si yo fuera una vieja estúpida que no sabía lo que tenía, como si Industrias Herrera, la empresa que Julián y yo habíamos construido desde cero, trabajando 16 horas al día, durmiendo en la oficina, sacrificando vacaciones y fines de semana, fuera solo un juguete que ya no sabía usar. Clara me miró con condescendencia, con esa mirada que había aprendido de Fernando, esa mirada que convertía a su madre en una niña regañada. Mamá, ya no estás bien. Olvidas las cosas. Repites historias. No sabes usar un celular. No entiendes el mundo de hoy. Y luego, la frase, esa que me arrastró al infierno más profundo que una madre puede conocer. Eres una carga, mamá. Es mejor así. Ya vendí todo. Solo falta tu firma. Una carga. Esa palabra se clavó en mi pecho como un puñal oxidado. Yo, que había vendido mis joyas para pagarle el colegio de monjas más caro de la ciudad. Yo, que había trabajado hasta las 3 de la madrugada llenando planillas contables para mantener viva la empresa. Yo, que había renunciado a volver a casarme para dedicarme por completo a ella. Yo, que había dejado de soñar para que ella pudiera soñar. Una carga. Miré hacia la pared, donde colgaban las fotografías de su graduación, de su boda, de cada momento importante de su vida. En todas estaba yo, sonriendo, aplaudiendo, celebrando sus logros como si fueran míos. Porque lo eran, porque cada éxito de Clara había sido construido sobre mis sacrificios, sobre mis noches sin dormir, sobre mis sueños enterrados. Ahora ella estaba ahí, sentada en mi sala, diciéndome que era una carga, y yo, con las manos todavía sucias de tierra de mis bugambilias, firmé los papeles, en silencio, no porque aceptara, sino porque ya sabía todo. Lo venía sabiendo desde el funeral de Julián, cuando Clara sugirió que me retirara poco a poco, por mi bien. Lo venía preparando en secreto. 3 años de planificación, 3 años en los que trasladé los activos verdaderos, los contratos internacionales, las patentes, las propiedades en Guadalajara y Sevilla, a un fideicomiso llamado Confianza Sol, en el que yo era la única beneficiaria. Pero mientras firmaba esos papeles que me convertían en una carga, mi mente viajó hacia atrás, hacia todos esos años en los que había sido todo lo contrario, la salvación, el refugio, la solución a cada problema que aparecía en la vida de Clara. Recordé la primera vez que vendí algo mío por ella. Tenía 11 años y quería una bicicleta rosa como la de su amiga Sofía, esa niña cuyo padre era dueño de una cadena de ferreterías. La bicicleta costaba 3,000 pesos, una fortuna para nosotras en ese momento. Yo acababa de pagar el funeral de Julián y las cuentas del hospital que el seguro no había cubierto. Pero vi los ojitos de Clara llenándose de lágrimas cuando le dije que tendríamos que esperarnos. Todas mis amigas tienen bicicletas bonitas, mamá. Yo soy la única que no tiene nada. Esa noche, saqué del closet la cadena de oro que Julián me había regalado para nuestro 5º aniversario. La llevé a la casa de empeño de la señora Remedios en la colonia Doctores y regresé con 3,200 pesos. La alegría de Clara cuando vio la bicicleta fue tan grande que yo sentí que había hecho lo correcto. Ella me abrazó con esa fuerza que solo los niños saben dar y me dijo, «Eres la mejor mamá del mundo». Yo guardé esa frase en mi corazón como si fuera un tesoro, sin saber que 30 años después,
esa misma niña me miraría a los ojos y me diría que era una carga. Pero los sacrificios no terminaron ahí. Nunca terminaron. Cuando Clara cumplió 15 años, quiso una fiesta como la de las hijas de los socios de la empresa. Un salón en el Hotel Presidente. Mariachis, vestido de Guadalajara, 150 invitados. El presupuesto era de 120,000 pesos. Yo tenía apenas 40,000 ahorrados. Trabajé turnos dobles durante 6 meses. Vendí mi anillo de compromiso. Esa argolla sencilla pero llena de amor que Julián había pagado en abonos chiquitos cuando éramos novios. Pedí préstamos a 3 bancos diferentes. Pero la fiesta de Clara fue perfecta. Parecía una princesa azteca con su vestido bordado a mano, bailando el vals con su chambelán mientras yo la miraba desde una esquina, con los zapatos gastados y el vestido que había usado para mi propia boda, pero con el corazón hinchado de orgullo. Esa noche, mientras recogíamos los restos de la fiesta, Clara me dijo: «Mamá, todas mis amigas dijeron que fue la mejor fiesta de 15 años que habían visto. Gracias por hacer esto por mí». Yo no le dije que tendría que trabajar 2 años más para pagar las deudas. No le dije que había vendido el último recuerdo físico que tenía de su padre. No le dije que había comido frijoles con tortillas durante 3 meses para ahorrar cada peso. Solo la abracé y le dije: «Fue un placer, mi amor. Tú te mereces todo lo bueno del mundo». Cuando terminó la preparatoria, Clara quería estudiar Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey. La colegiatura era de 80,000 pesos por semestre. Yo ganaba 30,000 pesos al mes, dirigiendo lo que quedaba de la empresa después de la muerte de Julián. Hipotequé la casa, esa casa de Polanco que habíamos comprado con tanto esfuerzo, donde cada mueble había sido elegido con amor, donde cada rincón guardaba recuerdos de nuestra familia. Hipotequé 25 años de mi vida para pagar 4 años de universidad, pero no fue suficiente. Clara también quería vivir en el campus, tener carro, salir con sus amigas, viajar en vacaciones. Yo vendí la mitad de las acciones de la empresa, esas acciones que Julián había comprado una por una, diciendo: «Algún día esto va a ser nuestro legado para Clara». Lo fue, pero no como él había soñado. Durante esos 4 años, yo vivía con lo mínimo. Desayunaba café con pan tostado. Comía en la fonda de Doña Carmen, donde el comido corrida costaba 25 pesos. Usaba la misma ropa hasta que se deshacía. No fui al médico ni una sola vez, aunque tenía dolores en las articulaciones que me despertaban en las noches. Pero Clara terminó su carrera, magna cum laude, con honores, con un futuro brillante por delante. En su graduación, subió al podio y dio un discurso. Habló de la importancia de la perseverancia, del trabajo duro, de nunca rendirse ante las dificultades. Habló de sus profesores, de sus compañeros, de las oportunidades que había tenido. No mencionó mi nombre ni una sola vez. Después, en la cena de celebración, cuando el rector le preguntó cómo había logrado salir adelante siendo hija de madre soltera, Clara respondió: «Creo que las dificultades te fortalecen. Aprendí a ser independiente desde muy joven». Yo estaba sentada a su lado, con el vestido azul que me había comprado para la ocasión en una tienda de ropa usada, y sentí que me tragaba la tierra. Independiente. Ella había sido independiente. Mientras yo vendía mis recuerdos, hipotecaba mi futuro y sacrificaba mi salud para que ella pudiera ser independiente. Cuando se casó con Fernando, yo pagué la mitad de la boda. 50,000 pesos que saqué de la liquidación de mi seguro de vida. La otra mitad la pagó la familia de Fernando, gente adinerada que me miraba con lástima cada vez que abría la boca. La boda fue en la hacienda de los Morales, 200 invitados, comida francesa, orquesta en vivo. Clara se veía hermosa con su vestido importado de París, caminando del brazo de Fernando hacia el altar, donde los esperaba el padre Martínez, el mismo sacerdote que había bautizado a Clara 23 años antes. Yo lloraba de emoción viendo a mi hija convertirse en esposa, pero también lloraba de tristeza, porque sabía que a partir de ese momento ya no sería la persona más importante en su vida. Durante el brindis, Fernando tomó el micrófono y agradeció a sus padres por darnos el ejemplo de lo que significa una familia sólida. Agradeció a sus amigos por acompañarnos en este momento tan especial.
Agradeció a Dios por permitirnos encontrar el amor verdadero. Clara tomó el micrófono después y dijo: Gracias a todos por estar aquí. Gracias por celebrar con nosotros el inicio de nuestra nueva vida. Yo esperé a que dijera algo sobre mí, sobre los sacrificios, sobre las noches que me había desvelado cosiendo su vestido de primera comunión, sobre las veces que había faltado al trabajo para cuidarla cuando estaba enferma, sobre los cientos de historias que había inventado para que se durmiera tranquila después de la muerte de su padre. Pero no dijo nada. Absolutamente nada. Después de la boda, Clara y Fernando se fueron de luna de miel a Europa. 2 semanas en París, Roma y Barcelona. Yo me quedé en casa, sola, pagando las deudas de una fiesta que había celebrado mi propia invisibilidad. Cuando regresaron, se mudaron a un departamento en Santa Fe. Un lugar moderno, elegante, con vista a la ciudad. Yo los ayudé con el enganche. Otros 150,000 pesos que saqué vendiendo las últimas joyas que me quedaban. Es un préstamo, mamá, me dijo Clara cuando le entregué el cheque. Te lo vamos a pagar en cuanto Fernando reciba su bono de fin de año. Ese bono nunca llegó. O si llegó, nunca se acordaron de pagarme. Los primeros años de matrimonio, Clara todavía me visitaba los domingos. Llegaba con Fernando a comer, yo preparaba mole poblano, chiles en nogada, cochinita pibil, toda la comida que le gustaba desde niña. Ellos comían, veían televisión, descansaban. Yo servía, limpiaba, lavaba los platos. Pero poco a poco, las visitas se fueron espaciando. Primero cada 15 días, luego una vez al mes. Después solo en fechas especiales. Mi cumpleaños, Navidad, Día de las Madres. Las llamadas telefónicas también cambiaron. Antes Clara me llamaba para contarme sobre su día, sobre sus problemas en el trabajo, sobre las películas que había visto. Yo era su confidente, su consejera, su amiga. Pero después del matrimonio, las llamadas se volvieron funcionales. «Mamá, ¿puedes prestarnos para el carro? Mamá, ¿puedes cuidar al perro mientras vamos de viaje? Mamá, ¿puedes ayudarnos con la renta de este mes?» Yo siempre decía que sí. Siempre encontraba la manera. Vendí mi carro y usé el transporte público. Cancelé mi seguro médico privado. Dejé de comprar libros, de ir al cine, de tomar taxis. Cada peso que ahorraba iba directamente a las necesidades de Clara y Fernando. Y ahora, 30 años después, estaba ahí sentada en mi propia sala, firmando papeles que me convertían oficialmente en lo que ya había sido durante décadas. Una fuente de recursos que se había agotado, un problema que había que resolver, una carga que había que eliminar. Pero lo que Clara no sabía era que yo había aprendido a leer entre líneas, había aprendido a ver lo que venía, y había aprendido a protegerme, porque una madre puede ser muchas cosas, pero tonta no era una de ellas. Lo que Clara vendió fue la cáscara vacía. Lo que valía, seguía en mis manos. Pero para llegar a ese momento de revelación, tuve que vivir 3 años de humillaciones tan sutiles que cualquiera podría pensar que me estaba volviendo loca. 3 años de señales que al principio ignoré, porque una madre siempre busca excusas para justificar el comportamiento de sus hijos. Todo comenzó el día de mi cumpleaños número 65. Había preparado pozole rojo, ese que a Clara le encantaba desde niña, el que aprendía a hacer viendo a mi abuela durante horas en su cocina de Xochimilco. Puse la mesa con mis mejores platos, los de Talavera Azul que había comprado en Puebla durante uno de mis pocos viajes de placer, cuando Clara tenía 15 años y yo todavía creía que merecía darme gustos pequeños. Esperé desde las 2 de la tarde. El pozole se enfrió. Lo calenté de nuevo. Se volvió a enfriar. A las 8 de la noche, cuando ya había guardado toda la comida en el refrigerador, sonó mi teléfono. «Mamá, perdón, se nos olvidó completamente tu cumpleaños. Fernando tenía una cena de trabajo y yo no podía faltar, pero mañana te hablamos, ¿sí?» Se les olvidó. Mi cumpleaños. El día que me trajo al mundo, el día que había celebrado con ellos durante 26 años consecutivos, se les olvidó. Colgué el teléfono y me senté en mi cocina vacía, viendo los globos que había comprado para decorar, sintiéndome como una idiota por haber pensado que todavía importaba lo suficiente
para que recordaran la fecha más importante de mi vida. Pero eso fue solo el principio. 2 semanas después, mientras limpiaba mi recámara, encontré una conversación de WhatsApp que Clara había dejado abierta en mi teléfono la última vez que vino a casa. Había estado usando mi Wi-Fi para trabajar, porque en su oficina estaba fallando el internet. La conversación era con Fernando. Ya hablé con el contador. Si logramos que mi mamá firme la transferencia de acciones, podemos liquidar la empresa antes de fin de año y usar ese dinero para el enganche de la casa en Bosques de las Lomas. ¿Crees que sospeche algo? Para nada. Está muy perdida con los números. Ayer me preguntó cómo usar el cajero automático. Está perfecta para el plan. ¿Y si se niega? No se va a negar. Le voy a decir que es por su bien, que ya no puede manejar tanto estrés, que necesita descansar. Ya sabes cómo es. Siempre quiere quedar bien conmigo. Tu mamá es muy buena gente. Lástima que ya no esté en condiciones. Sí, pobrecita. Pero mejor así, ¿no? Nosotros podemos manejar todo mejor. Leí esa conversación 5 veces. Cada palabra se clavaba en mi pecho como una aguja caliente. No era solo que estuvieran planeando robarme. Era el desprecio, la lástima, la forma en que hablaban de mí como si fuera una mascota vieja que ya no servía. Pobrecita. Ya no está en condiciones. Siempre quiere quedar bien conmigo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 5 de la mañana, paseándome por la casa como un fantasma, tocando cada mueble, cada fotografía, cada objeto que había comprado con mi trabajo y mi amor. Todo lo que había construido, todo lo que había cuidado, todo lo que había sido mi vida entera, estaba a punto de ser arrancado de mis manos por la única persona en el mundo que se suponía que me amaba incondicionalmente. Pero lo que más me dolió no fue el robo. Fue darme cuenta de que mi propia hija me veía como una estorbo, como alguien que, pobrecita, ya no está en condiciones. A la mañana siguiente, Clara llegó a casa con una sonrisa que ahora reconocía como falsa. Traía flores, esas rosas amarillas baratas que venden en el metro, y un pastel de 3 leches de la panadería de la esquina. Mamá, perdón otra vez por lo de tu cumpleaños. Quería compensarte. Me abrazó, y yo sentí que me abrazaba una extraña, alguien que había aprendido a imitar el cariño, pero que ya no lo sentía realmente. No te preocupes, mi amor, le dije, como había dicho durante 30 años. Tú sabes que para mí no importan las fechas. Lo importante es que estés bien. Ay, mamá, eres la mejor, me dijo, y su voz sonaba exactamente como la de una actriz de telenovela. Comimos el pastel en silencio. Bueno, yo comí. Ella solo movía los trozos en su plato mientras revisaba su celular, contestando mensajes de trabajo que parecían mucho más importantes que estar ahí conmigo. Mamá, ¿sabes qué? He estado pensando, me dijo de repente, usando ese tono que ahora sabía que significaba que venía alguna manipulación. Creo que deberías tomarte unas vacaciones. Descansar. Dejar que otras personas manejen el estrés de la empresa. ¿Vacaciones? Pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. Sí, mamá. Mira, tú ya hiciste tu parte. Te sacrificaste mucho por mí. Trabajaste toda la vida. Ya es hora de que disfrutes, ¿no crees? Disfrutes. Como si yo fuera una jubilada que había terminado su carrera exitosamente. No una mujer que estaba siendo despojada de todo lo que había construido. Pero la empresa, intenté decir, la empresa la podemos manejar Fernando y yo. Somos más jóvenes, entendemos mejor la tecnología, las nuevas formas de hacer negocios. Tú puedes quedarte como, no sé, como consejera honoraria o algo así. Consejera honoraria. Un título bonito para describir a alguien que ya no servía para nada. Además, mamá, últimamente te veo muy confundida. Ayer me dijiste la misma historia 3 veces. El martes pasado no te acordabas de dónde habías puesto las llaves del carro. Y la semana pasada, cuando fuimos al banco, no sabías cómo usar la máquina para sacar dinero. Cada ejemplo era una mentira perfectamente construida. Yo nunca había repetido historias. Nunca había perdido las llaves. Nunca había tenido problemas en el banco. Pero Clara las decía con tanta naturalidad que hasta yo empecé a dudar de mi propia memoria. No sé, Clara. No me siento confundida. Mamá. Es normal.
es parte del envejecimiento, no es tu culpa. Pero por eso es importante que te relajes, que dejes las responsabilidades en manos de gente que puede manejarlas. Gente que puede manejarlas. Como si yo fuera una inválida mental que ya no podía distinguir entre el día y la noche. Durante las siguientes semanas, Clara intensificó su campaña. Cada vez que me visitaba, señalaba algún error que yo supuestamente había cometido. Que si había apagado 2 veces la luz, que si había olvidado cerrar la llave del gas, que si había confundido el nombre del jardinero. Todas mentiras. Todas perfectamente creíbles. Todas diseñadas para hacerme sentir que realmente estaba perdiendo las facultades mentales. Pero el golpe más duro vino un martes por la tarde, cuando llegué sin avisar a su oficina. Quería invitarla a comer, como hacíamos antes, en los tiempos en que todavía éramos madre e hija de verdad. La secretaria me dijo que Clara estaba en junta, pero que podía esperarla en la sala de juntas pequeña. Mientras esperaba, escuché voces que venían del privado de al lado. Una de esas voces era la de Clara. Es increíble lo que algunas personas están dispuestas a hacer por dinero, decía mi hija, riéndose. Mi mamá se compró esa casa enorme en Polanco pensando que iba a ser su palacio para siempre, pero ahora la va a tener que vender porque no puede mantenerla. ¿Tu mamá está mal económicamente?, preguntó otra voz que reconocí como la de su socia, Lupita. No, no está mal. Es que no sabe administrarse. Gasta en puras tonterías. Ayer me pidió que le prestara para comprar vitaminas. ¡Vitaminas! Como si eso fuera prioridad cuando debe 3 meses de predial. Yo no debía 3 meses de predial. Yo no le había pedido dinero para vitaminas. Yo no había dicho que iba a vender la casa. Pero Clara contaba esas mentiras con tanta naturalidad que su socia se las creía completamente. Pobrecita, debe ser muy difícil para ti ver a tu mamá así, dijo Lupita. Sí, es muy triste. Pero bueno, es parte de la vida, ¿no? Los padres envejecen, pierden capacidades, y los hijos tienen que hacerse cargo. Es un ciclo natural. Un ciclo natural. Como si yo fuera una planta que se había marchitado, y ahora había que tirarla a la basura. Al menos tienes la empresa familiar. Eso debe ser un consuelo. Bueno, en realidad estamos en el proceso de reestructurar todo. Mi mamá ya no puede manejar las responsabilidades. Entonces Fernando y yo vamos a tomar el control completo. Es mejor para todos. Reestructurar. Control completo. Mejor para todos. Salí de esa oficina caminando como zombie. En el estacionamiento me quedé sentada en mi carro durante 1 hora, llorando hasta que se me acabaron las lágrimas. No lloraba por el dinero. Lloraba porque mi hija había aprendido a mentir sobre mí con tanta facilidad que ya no sabía cuáles eran sus verdaderos sentimientos hacia mí. ¿Realmente creía que yo estaba senil? ¿O simplemente había decidido que era más fácil fingir que lo creía? Esa noche, por primera vez en 3 años, no le marqué para preguntarle cómo había estado su día. Me senté en mi jardín, viendo mis bugambilias florecer en la oscuridad, y tomé una decisión. Si Clara quería jugar a que yo era una vieja confundida, yo iba a jugar también. Pero mi juego iba a ser diferente. Mi juego iba a ser el de una mujer que había aprendido a protegerse después de décadas de dar sin recibir. Abrí mi laptop y revisé los documentos de Confianza Sol, el fideicomiso que había creado en secreto. Todo estaba en orden. Las propiedades, las patentes, las cuentas en el extranjero. Todo lo que realmente valía estaba a salvo. Clara podría quedarse con la empresa que creía que era un tesoro. Yo me quedaría con el tesoro real. Y cuando llegara el momento de la verdad, ella descubriría que subestimar a una madre era el error más caro que una hija podía cometer. Esa noche no dormí. Me senté en el sillón donde le di de amamantar a Clara 30 años atrás, y pensé, en todo. En las veces que vendí mi ropa para comprarle útiles escolares. En las noches de fiebre, cuando me dormía sentada con ella en brazos. En las veces que escuché a mis amigas reír hablando de sus viajes a Cancún y Acapulco, mientras yo lavaba trastes con las manos agrietadas por el detergente barato, y me sentí muerta. No porque me hubieran robado, sino porque me habían olvidado. Mi hija no me veía más. Yo era un estorbo. Un mueble viejo que estorbaba en la sala. 2 días después,
Mientras regaba mis geranios en el jardín trasero, escuché el teléfono sonar con esa insistencia que solo tienen las llamadas urgentes. Era Clara, desde Milán, donde había ido con Fernando para celebrar el éxito de la transacción, como le había dicho a sus amigas. «Mamá, el dinero no está. La cuenta está vacía. Dime qué hiciste». Su voz sonaba diferente, desesperada, rota. Por primera vez en 3 años, me estaba hablando con verdadera emoción, no con esa cortesía fingida que había adoptado desde su matrimonio. Yo seguí regando mis plantas. Tomé un sorbo de té de manzanilla que tenía en la mesita de hierro forjado que había comprado en el mercado de antigüedades de la Lagunilla, y respondí con la misma tranquilidad con la que había soportado años de desprecio. Ese dinero está donde siempre estuvo. En mi cuenta. ¿Cuál cuenta? El contador dice que no existe ninguna cuenta. Los 2.8 millones desaparecieron. Clara, mi amor, yo nunca tuve acceso a esa cuenta. Tú me dijiste que la habías cerrado para protegerme de mi propia confusión mental. ¿Recuerdas? Del otro lado de la línea, escuché susurros urgentes. Fernando había tomado el teléfono. Tú no puedes hacer esto. Es ilegal. Vamos a demandarte. Ilegal fue vender lo que no era tuyo. Respondí, y por primera vez en años, mi voz sonó firme como la roca volcánica del Xochimilco donde había crecido. Pero no te preocupes, Fernando. Estoy segura de que con tu talento para los negocios van a salir adelante. Les colgué. Inmediatamente empezaron las llamadas. 37 llamadas perdidas en 2 horas. Mensajes de WhatsApp que llegaban uno tras otro como metrallazos. Mamá, por favor, contesta. Podemos arreglar esto. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. ¿Dónde está el dinero? Responde. Esto es secuestro financiero. Vamos a llamar a la policía. Mamá, por favor. Te estás equivocando. Nosotros solo queremos ayudarte. Contesta el teléfono. Lloré. No lo niego. Lloré hasta quedarme sin aire, sentada en el piso de mi cocina, abrazando una almohada que todavía olía al perfume que Clara usaba cuando vivía conmigo. Lloré porque mi hija me trataba como si fuera una enemiga, como si yo fuera una vieja loca que se resistía a dejar que los jóvenes avanzaran. Lloré porque pensé que me iba a morir sola. Lloré porque sentí que había fracasado como madre. Lloré porque después de 30 años de sacrificios, mi única hija me hablaba como si fuera una delincuente. Pero también lloré de alivio. Por primera vez en 3 años, Clara me estaba hablando con verdadera urgencia. Por primera vez, yo le importaba lo suficiente como para que me gritara. Al día siguiente, Lupita, la socia de Clara, apareció en mi puerta. Traía flores, rosas rojas caras, no las amarillas baratas del metro, y una caja de chocolates suizos. Señora Carmen, vengo de parte de Clara. Está muy preocupada por usted. Dice que ayer sonaba muy confundida por teléfono. Lupita tenía esa sonrisa profesional que había perfeccionado durante años de vender seguros de vida. Una sonrisa que decía, confía en mí, pero que no llegaba a los ojos. Pase, Lupita. ¿Gusta un cafecito? Claro, señora. Muchas gracias. Preparé café de olla, ese que había aprendido a hacer viendo a mi abuela en su cocina de Xochimilco. Puse la mesa con mis mejores tazas, las de Talavera azul que solo usaba para ocasiones especiales. Señora Carmen, Clara me contó que usted movió algunos dineros sin consultarle. Ella está muy preocupada porque dice que últimamente está usted muy olvidadiza. ¿Olvidadiza? Sí, señora. Dice que el martes pasado se le olvidó cerrar la llave del gas. Y la semana pasada no se acordaba de dónde había puesto las llaves del carro. Las mismas mentiras. Las mismas historias inventadas. Clara había entrenado a toda su red de contactos para que me trataran como si estuviera senil. Ay, Lupita, qué pena que Clara esté preocupada, pero yo me siento perfectamente bien. De hecho, ayer estuve revisando los contratos de la empresa con mis abogados, y todo está en orden. ¿Sus abogados? Sí, mi amor. El despacho Mendoza y Asociados. Los que manejan el fideicomiso Confianza Sol. ¿No le contó Clara de ese fideicomiso? Lupita se puso pálida. Clara obviamente no le había contado nada sobre Confianza Sol. ¿Fideicomiso? Sí, querida. Donde están los activos reales de la empresa.
las propiedades de Guadalajara y Sevilla, las patentes de los 3 productos que desarrollamos el año pasado, los contratos con las empresas japonesas, todo lo importante. Pero Clara me dijo que ella había vendido toda la empresa. Clara vendió la parte que le correspondía vender, pero yo nunca dejé de ser la dueña del 80%. ¿No es curioso que no se lo haya mencionado? Lupita se levantó tan rápido que casi tiró la taza de café. Señora, creo que hay un malentendido. Yo mejor me voy. Claro, mi amor. Pero antes de irte, ¿me puedes decir cuánto le pagó Clara por venir a convencerme de que estoy loca? Yo no... Clara no me pagó nada. Yo solo... Tranquila, Lupita. Yo entiendo. Los negocios son los negocios. Pero la próxima vez que alguien te pida que vengas a manipular a una vieja, asegúrate de que esa vieja realmente esté tan confundida como te dijeron. Lupita salió de mi casa prácticamente corriendo, con las rosas rojas en la mano y la cara roja de la vergüenza. 1 hora después, mi teléfono sonó. Era Clara otra vez, pero esta vez su voz sonaba diferente, más pequeña, más asustada. Mamá, Lupita me dijo que hablaron. Sí, mi amor. Es muy simpática, muy educada. Lástima que la hayas mandado a una misión imposible. Mamá, yo no la mandé a... Clara, mi amor, estoy muy cansada de las mentiras. Estoy muy cansada de que me traten como si fuera una idiota. Y sobre todo, estoy muy cansada de que mi propia hija crea que puede engañarme con tanta facilidad. Mamá, yo solo quería ayudarte. Pensé que ya no podías manejar tanto estrés. ¿Estrés? ¿Sabes cuál es el único estrés que tengo en mi vida, Clara? El estrés de que mi hija me hable como si fuera una extraña. El estrés de esperar llamadas que nunca llegan. El estrés de fingir que no me duele cuando me olvidas en tu cumpleaños. Mamá, no, Clara, déjame terminar. Yo te di todo, todo lo que tenía, todo lo que era, todo lo que pude ser. Vendí mis recuerdos para comprarte sueños. Hipotequé mi futuro para pagarte el tuyo. Y a cambio, tú me das migajas de cariño y me tratas como si fuera una carga. Mamá, yo nunca dije que fueras una carga. Sí lo dijiste. Hace 3 días. En esta misma sala, me dijiste que era una carga, que ya no podías hacerte cargo de mí, que era mejor que me retirara. Del otro lado de la línea, solo silencio. Mamá, yo estaba nerviosa. Fernando me había dicho que era lo mejor para ti. Fernando no me conoce, Clara. Fernando nunca se ha sentado conmigo a tomar café. Fernando nunca me ha preguntado cómo estoy. Fernando nunca me ha visto como algo más que un obstáculo entre él y el dinero de mi familia. Mamá, eso no es cierto. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Clara? No es que me hayan robado. Es que mi propia hija haya preferido creerle a un extraño antes que confiar en mí. Es que hayas decidido que era más fácil tratarme como si estuviera loca que simplemente preguntarme qué quería hacer con mi propia vida. Mamá, por favor. No, Clara. Esta vez no. Esta vez vas a escuchar. Durante 30 años, cada vez que tú decías, por favor, yo decía sí. Cada vez que tú necesitabas algo, yo encontraba la manera de dártelo. Cada vez que tú llorabas, yo me moría por dentro hasta que volvieras a sonreír. Mamá, pero ya no más. Ya no voy a permitir que me traten como si fuera invisible. Ya no voy a permitir que me hablen como si fuera una niña. Y sobre todo, ya no voy a permitir que me falten el respeto en mi propia casa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la próxima vez que vengas a mi casa, vas a tocar el timbre y esperar a que te invite a pasar. Quiero decir que la próxima vez que me hables, vas a usar el tono de respeto que usas con tus clientes. Y quiero decir que la próxima vez que necesites algo de mí, vas a pedírmelo como se le pide a una persona que tiene derecho a decir no. Mamá, estás exagerando. No, Clara. Estoy reaccionando. Después de 3 años de aguantar humillaciones, finalmente estoy reaccionando. Colgué el teléfono y me quedé ahí, temblando. No de miedo, de libertad. Por primera vez en 3 años, había dicho todo lo que tenía que decir. Y por primera vez en 3 años, me sentí viva. Semanas después, cuando Clara volvió a tocar mi puerta, todo había cambiado. Yo había cambiado. Era un viernes por la tarde.
Y yo estaba en mi jardín podando mis rosas cuando escuché los pasos familiares en el camino de piedra volcánica que llevaba a la entrada principal. Pero esta vez, los pasos eran diferentes. No tenían esa arrogancia de quien llega a su territorio. Eran los pasos de alguien que viene a pedir, no a exigir. Clara apareció en la puerta del jardín, y lo primero que noté fue que se veía diferente. El cabello perfectamente peinado que siempre llevaba estaba despeinado, como si hubiera estado pasándose las manos por él durante horas. Su ropa, generalmente impecable, tenía arrugas, pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Tenían esa mirada perdida de quien se ha dado cuenta de que el mundo no es lo que creía que era. «Mamá, ¿puedo pasar?» Por primera vez en 3 años, me preguntó si podía pasar. No simplemente entró como si fuera su derecho. Me preguntó, con voz pequeña, como cuando era niña, y había roto algo, y sabía que había hecho mal. «Claro, mi amor, pasa». Dejé las tijeras de podar en la mesa de hierro forjado, y me quité los guantes de jardinería. Clara se sentó en una de las sillas de mimbre que habíamos comprado juntas hace 5 años en el mercado de Xochimilco, cuando todavía salíamos juntas los sábados a buscar plantas y macetas. «¿Quieres un té? Tengo de manzanilla, de tila, de hierbabuena». «De manzanilla está bien, mamá». «Gracias». Fui a la cocina y preparé el té en la tetera de barro que había heredado de mi abuela. Mientras el agua hervía, la observé desde la ventana. Tenía las manos entrelazadas en el regazo y miraba hacia las bugambilias, como si estuviera tratando de recordar algo que había olvidado hace mucho tiempo. Cuando regresé con el té, Clara no levantó la vista inmediatamente. Se quedó viendo la taza como si contuviera las respuestas a preguntas que no sabía cómo hacer. «Mamá, Fernando me dejó». Las palabras salieron de su boca como si fueran piedras que había estado tragándose durante días. Su voz se quebró en la última sílaba, y por primera vez desde su boda, vi a mi hija real. No a la mujer exitosa que había construido como armadura, sino a la niña que había sido, la que corría hacia mí cuando tenía miedo. «¿Cuándo?», pregunté, aunque no me sorprendió la noticia. «Hace una semana, cuando se dio cuenta de que el dinero no estaba, que habíamos perdido todo», empezó a gritarme. Me dijo que yo era una idiota, que cómo se me había ocurrido vender algo sin verificar primero dónde estaba el dinero real. Me dijo que me había casado conmigo solo porque creía que yo era rica. Tomó un sorbo de té y sus manos temblaron ligeramente. Me dijo que no podía vivir con alguien tan estúpida, que era obvio que tú me habías engañado y que yo había sido demasiado tonta para darme cuenta. Empacó sus cosas esa misma noche y se fue. ¿A dónde se fue? A casa de sus padres. Pero antes de irse, canceló las tarjetas de crédito, vació la cuenta del banco y se llevó el carro. Me dejó sin nada, mamá. Sin nada. Clara empezó a llorar. No ese llanto elegante de las películas, sino el llanto real, feo, desesperado, de alguien que ha perdido todo lo que creía que la definía. No tengo dónde vivir, mamá. El departamento estaba a nombre de Fernando. La empresa que vendí resultó que no valía nada. No tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo nada. Y mis amigas me evitan desde que se corrió el rumor de que estoy en la ruina. Yo la escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla extraña de dolor y satisfacción. Dolor porque ver sufrir a un hijo es lo más terrible que puede experimentar una madre. Satisfacción porque finalmente Clara estaba viendo la verdadera cara de las personas que había elegido sobre mí. Mamá, sé que te fallé. Sé que fui una hija horrible. Sé que no te merezco, pero ¿puedo quedarme aquí unos días? Te prometo que no va a ser por mucho tiempo. Solo hasta que encuentre trabajo. Hasta que pueda... 50 pesos la noche, dije, interrumpiéndola. ¿Perdón? 50 pesos la noche. Y debes lavar los platos. Clara me miró como si no hubiera entendido bien lo que había dicho. ¿Me estás cobrando renta? Sí. Y también vas a limpiar tu cuarto. Vas a tender tu cama. Vas a lavar tu ropa. Si quieres comer, vas a cocinar. Si quieres usar el internet, vas a pagar la mitad de la factura. Si quieres usar el teléfono, vas a pagar las llamadas. Mamá, yo soy tu hija. Exacto. Eres mi hija. No mi inquilina de caridad. Si vas a vivir aquí, vas a vivir como una adulta responsable, no como una niña que espera que su mamá le resuelva la vida. Clara se quedó en silencio durante un largo rato.
procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente, asintió. Está bien, mamá. Acepto. Aceptó. Mi hija, que había crecido esperando que todo se le fuera dado, que había aprendido a tomar sin dar, que había convertido mi amor en algo que daba por sentado, acababa de aceptar pagar por vivir en la casa donde había nacido. Esa noche, mientras Clara se instalaba en su antigua habitación, que yo había convertido en cuarto de costura, me senté en mi sala y me di cuenta de que algo fundamental había cambiado, no solo en mi relación con Clara, sino en mi relación conmigo misma. Por primera vez en 30 años, había dicho no a mi hija. Por primera vez en 30 años, había puesto mis necesidades al mismo nivel que las suyas. Por primera vez en 30 años, me había negado a ser la madre sacrificada que resuelve todo y no pide nada a cambio. Y se sentía liberador. Los primeros días fueron extraños. Clara parecía caminar sobre cáscaras de huevo, como si no estuviera segura de cuáles eran las nuevas reglas de esta relación. Cada mañana me dejaba los 50 pesos en la mesa de la cocina, junto con una nota que decía, gracias. Lavaba sus platos inmediatamente después de comer. Mantenía su cuarto impecable. Preguntaba antes de usar cualquier cosa. Pero lo más sorprendente era que había empezado a hablarme diferente. Ya no usaba ese tono condescendiente que había adoptado después de casarse. Ya no me hablaba como si fuera una vieja confundida que necesitaba que le explicaran cómo funcionaba el mundo. Me hablaba como se habla a una persona que merece respeto. Una semana después de su llegada, Clara consiguió trabajo en una empresa de contabilidad. No era el puesto ejecutivo al que estaba acostumbrada, sino un trabajo de entrada, procesando facturas y archivando documentos. El salario era una fracción de lo que había ganado antes, pero era honesto. Mamá, hoy me pagaron mi primer sueldo, me dijo un viernes por la tarde, llegando con una bolsa del supermercado. Quería comprar algo para cenar, para las dos. Había comprado ingredientes para hacer chiles en nogada, mi platillo favorito. Había comprado los chiles poblanos más frescos que había encontrado, nueces de Castilla, granada roja, queso de cabra. Había gastado casi la mitad de su primer sueldo en esa cena. ¿Sabes hacer chiles en nogada? Le pregunté sorprendida. No, pero pensé que tal vez podrías enseñarme. Esa noche, en la cocina, paradas lado a lado pelando nueces y preparando la nogada, sentí algo que no había sentido en años. Complicidad. Cercanía. No la cercanía forzada de alguien que cumple un deber, sino la cercanía genuina de dos personas que disfrutan estar juntas. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mi amor. ¿Cómo supiste que Fernando y yo te estábamos engañando? Dejé de pelar nueces y la miré. Sus ojos tenían esa curiosidad genuina que había perdido durante años. Porque no soy tan tonta como ustedes creían. Porque tuve 30 años para aprender a leer entre líneas. Y porque una mujer que ha criado sola a una hija aprende a ver venir los problemas desde lejos. ¿Desde cuándo sabías? Desde el día que Fernando me sugirió que debería considerar retirarme por mi bien. Desde ese día supe que había algo más detrás de tanto interés en mi bienestar. Clara bajó la cabeza, avergonzada. Mamá, yo nunca quise hacerte daño. Yo pensé que realmente era lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí? ¿O lo mejor para ustedes? Creo que lo mejor para nosotros, pero me convencí de que también era lo mejor para ti. ¿Sabes cuál habría sido lo mejor para mí, Clara? Que me preguntaras qué quería hacer con mi vida, que me trataran como a una persona capaz de tomar sus propias decisiones, que me incluirás en las conversaciones sobre el futuro de la empresa que yo ayudé a construir. Tienes razón, mamá. Teníamos que haberte preguntado, pero no lo hicieron. Decidieron por mí. Como si yo fuera un mueble que se puede mover de lugar sin consultarle al mueble si quiere ser movido. Terminamos de hacer la cena en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio reflexivo, de dos personas que estaban empezando a conocerse de nuevo. Esa noche, mientras comíamos los chiles en nogada que habíamos preparado juntas, Clara me dijo, «Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada más. ¿Pero crees que algún día podrás perdonarme? Ya te perdoné, Clara. Te perdoné el día que tocaste mi puerta y me preguntaste si podías pasar.
Te perdoné el día que aceptaste pagar renta. Te perdoné el día que compraste ingredientes para cocinar conmigo. ¿En serio? El perdón no es algo que se dice, mi amor. Es algo que se vive. Y cuando una madre ve a su hija esforzándose por ser mejor persona, el perdón sucede solo. Clara empezó a llorar otra vez, pero esta vez no era el llanto de desesperación, era el llanto de alivio, de alguien que había encontrado el camino de vuelta a casa. Y yo, por primera vez en años, me sentí como una madre otra vez. No como una fuente de recursos, no como una carga, como una madre. Pasaron los meses. Clara siguió viviendo conmigo, pagando su renta religiosamente, trabajando en su empleo modesto, cocinando conmigo por las tardes. Lentamente, estábamos reconstruyendo algo que se parecía a una relación madre-hija real, pero yo seguía dirigiendo Confianza Sol desde mi estudio, firmando contratos con empresas en Alemania y Japón, manejando las propiedades de Guadalajara y Sevilla, supervisando las patentes que generaban regalías millonarias cada trimestre. Clara veía que yo trabajaba, pero nunca preguntaba detalles. Parecía haber aprendido a respetar mi privacidad. Todo cambió una tarde de diciembre, cuando llegó a casa un sobre de DHL desde Tokio. Era el contrato más importante de mi carrera. Un acuerdo de licenciamiento con una corporación japonesa que duplicaría mis ingresos anuales durante los próximos 10 años. El sobre incluía un cheque de anticipo por $2 millones. Clara estaba en la cocina preparando café cuando abrí el sobre. Vio el cheque y se quedó inmóvil, con la cafetera en la mano. Mamá, ¿qué es eso? Es un contrato de trabajo, mi amor. ¿Un contrato de $2 millones? Sí. Clara se sentó lentamente en la silla más cercana, sin soltar la cafetera. Mamá, yo no entiendo. ¿Tú sigues trabajando? Nunca dejé de trabajar, Clara. Lo que vendiste fue solo la empresa familiar. Pero mis proyectos personales, mis patentes, mis inversiones internacionales, eso nunca estuvo en esa empresa. ¿Quieres decir que cuando Fernando y yo vendimos la empresa, vendieron la cáscara vacía? Lo que realmente valía nunca estuvo ahí. Clara me miró con una expresión que no había visto nunca en su rostro. Era una mezcla de asombro, admiración y algo que parecía orgullo. Mamá, ¿desde cuándo tienes todo esto? Desde hace 3 años. Desde el día que escuché tu conversación con Fernando sobre cómo ibas a deshacerte de la vieja confundida. Desde ese día, empecé a mover todos los activos reales a cuentas que ustedes nunca supieron que existían. ¿Cuánto dinero tienes realmente? $8.500.000. Más las propiedades. Más las regalías que llegan cada mes. Clara se puso las manos en la cara y empezó a llorar. Mamá, yo no sabía. Yo pensé que... ¿Pensaste que era una vieja senil que no sabía cuidar su dinero? ¿Pensaste que necesitaba que mi hija de 30 años me dijera cómo manejar negocios que ya estaba manejando cuando ella todavía usaba pañales? Sí, murmuró Clara entre lágrimas. Eso pensé. Y me siento horrible. ¿Sabes lo que más me dolió, Clara? No fue que me robaran, fue que no confiaran en mí. Fue que decidieran que era más fácil tratarme como una incapacitada que simplemente preguntarme si quería ayuda. Mamá, perdóname. Por favor, perdóname. Ya te dije que te perdoné. Pero hay algo que necesito que entiendas. Algo que necesito que sepas sobre el dinero. Clara levantó la vista, esperando. Este dinero nunca fue solo mío. Siempre fue nuestro. Tuyo y mío. Cuando movía los activos a Confianza Sol, lo hacía pensando en proteger tu herencia, no en ocultártela. ¿Mi herencia? Sí, mi amor. Tú eres mi única heredera. Siempre lo fuiste, incluso cuando me trataste como basura, incluso cuando me llamaste carga, incluso cuando intentaste robarme. Tú seguías siendo mi hija y mi única heredera. Mamá, pero hay una diferencia entre heredar algo y merecerlo. Y durante los últimos 3 años, tú no lo merecías. No por el dinero, sino porque no me respetabas lo suficiente como para incluirme en las decisiones sobre mi propia vida. Clara lloró durante 10 minutos completos. Yo me senté a su lado y le acaricié el cabello como cuando era niña y tenía pesadillas. Mamá, ¿cómo puedo arreglar esto?
¿Cómo puedo hacerte entender que ya no soy esa persona horrible que fui? No puedes arreglar el pasado, Clara, pero puedes construir el futuro. Y puedes empezar por ayudarme con algo. ¿Qué necesitas? Necesito que me ayudes a administrar todo esto. Necesito que aprendas sobre las inversiones, sobre los contratos internacionales, sobre las propiedades. Necesito que te conviertas en mi socia real, no en mi heredera pasiva. ¿Estás hablando en serio? Completamente en serio, pero con una condición. ¿Cuál? Que nunca más, tomes una decisión sobre mi vida sin consultarme primero. Que nunca más asumas que sabes lo que es mejor para mí. Que nunca más me trates como si fuera una carga. Te lo prometo, mamá, te lo juro. Entonces empezamos mañana. Tienes que renunciar a tu trabajo en la empresa de contabilidad. Vas a trabajar conmigo, administrando Confianza Sol. ¿Cuánto me vas a pagar? 50,000 pesos al mes para empezar. Más bonos según los resultados. Más acciones en la empresa cuando demuestres que puedes manejar la responsabilidad. Clara se puso de pie y me abrazó con una fuerza que no había sentido desde que era niña. Mamá, no te voy a defraudar. Te lo prometo. Eso espero, mi amor. Porque esta vez, si me fallas, no vas a tener una segunda oportunidad. 2 semanas después, cuando Clara había aprendido los aspectos básicos de Confianza Sol, llegó el momento que yo había estado esperando durante meses. El gerente de la corporación japonesa pidió reunirse personalmente con la directora general del proyecto. Clara, el señor Yamamoto quiere conocer a la persona que va a estar a cargo de la supervisión del contrato. ¿A cargo? ¿Yo? Sí, tú. Yo voy a seguir siendo la dueña, pero tú vas a ser la directora operativa. Tú vas a ser la que hable con los japoneses, la que supervise la producción, la que tome las decisiones día a día. Clara se quedó paralizada, con el teléfono en la mano. Mamá, yo no puedo hacer eso. Yo no sé lo suficiente. Yo no tengo experiencia con contratos internacionales. Nadie nace sabiendo, Clara. Yo tampoco sabía nada cuando empecé, pero aprendí. Y tú también puedes aprender. Pero ¿qué tal si cometo errores? ¿Qué tal si arruino todo? Entonces arruinas todo. Y aprendes. Y lo intentas de nuevo. Así es como se hace. ¿Tú crees que puedo hacerlo? Sé que puedes hacerlo. Tienes la inteligencia de tu padre y la determinación de tu madre. Lo que te faltaba era la oportunidad de demostrarlo. Clara se puso a llorar otra vez, como una niña, como mi niña. Sí, dije. Te lo ganaste. El día de la reunión con el señor Yamamoto, Clara se levantó a las 5 de la mañana para prepararse. Se puso su mejor traje, uno que había comprado con su primer sueldo de la empresa de contabilidad. Se peinó con cuidado. Repasó todos los documentos que habíamos estado estudiando durante semanas. La reunión fue en las oficinas de Confianza Sol, en el piso 32 de la Torre Reforma. Clara llegó 1 hora antes que los japoneses, nerviosa pero preparada. Cuando el señor Yamamoto entró a la sala de juntas, Clara se puso de pie y se presentó en el japonés básico que había estado aprendiendo en línea. Watashi wa Clara Herrera desu. Yoroshiku onegai shimasu. El señor Yamamoto sonrió y respondió en español. Mucho gusto, señorita Herrera. Su pronunciación es muy buena. La reunión duró 3 horas. Clara explicó cada aspecto del proyecto, respondió todas las preguntas técnicas, negoció los términos de la supervisión con una confianza que yo no había visto nunca en ella. Cuando los japoneses se fueron, Clara se quedó en la sala de juntas, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo nosotras. ¿Cómo me fue?, me preguntó. Perfecto. Fuiste perfecta. ¿En serio? En serio. El señor Yamamoto me dijo que nunca había trabajado con alguien tan bien preparada para una primera reunión. Clara empezó a llorar de nuevo, pero esta vez era un llanto diferente. Era el llanto de alguien que había descubierto de lo que era capaz. Mamá, gracias por confiar en mí. Gracias por darme esta oportunidad. No me las des, Clara. Tú te la ganaste. Tú demostraste que podías cambiar, que podías aprender, que podías respetar. Tú te ganaste esta oportunidad. Esa noche, cenamos en el restaurante más elegante de Polanco. Clara insistió en pagar, con su primera comisión del contrato japonés. Mamá, quiero brindis por ti, por enseñarme que nunca es demasiado tarde para cambiar.
por demostrarme que una mujer puede ser fuerte sin ser cruel, por perdonarme cuando yo no me perdonaba a mí misma. Brindo por ti, Clara, por tener el valor de admitir que estabas equivocada, por tener la humildad de empezar de nuevo, por convertirte en la mujer que yo siempre supe que podías ser. Chocamos nuestras copas de vino, y por primera vez en años, brindamos como madre e hija, no como víctima y victimario, no como carga irresponsable, como socias, como familia, como las mujeres fuertes que ambas habíamos decidido ser. Hoy, mientras escribo esto, Clara está en la oficina firmando su primer contrato como directora general de Confianza Sol. El contrato verdadero, no el que me robó, el que construyó con su propio esfuerzo, con su propia inteligencia, con su propia determinación. Y yo estoy en mi jardín, con mis bugambilias, con mi alma, con mi dignidad intacta. Pero para llegar a este momento, tuve que hacer algo que nunca había hecho en mis 68 años de vida. Tuve que hacer algo completamente para mí. Un mes después de la reunión con los japoneses, cuando Clara ya había demostrado que podía manejar las operaciones diarias de Confianza Sol, yo tomé una decisión que la sorprendió tanto como me sorprendió a mí misma. Clara, me voy de viaje. ¿A dónde, mamá? A Sevilla. A ver la casa que compré hace 3 años y que nunca he visitado. A Guadalajara, a supervisar las propiedades que heredé de tu abuela. Y después quiero ir a París. ¿A París? ¿Por qué a París? Porque siempre quise ir a París. Desde que era niña, desde que vi esas postales en el álbum de mi tía Esperanza. Siempre quise caminar por las calles donde vivieron los artistas, ver la Torre Eiffel, tomar café en esos cafés pequeños que salen en las películas. Clara me miró con una expresión que no había visto nunca en su rostro. Mamá, ¿cuándo pensaste por primera vez en ir a París? Cuando tenía 20 años. Había ahorrado dinero trabajando en la fábrica textil de tu abuelo. Tenía suficiente para el boleto y para quedarme 2 semanas. Pero entonces conocí a tu padre, nos casamos, tú naciste, y París se convirtió en uno de esos sueños que se guardan en el cajón de algún día. ¿Por qué nunca fuiste después? Porque siempre había algo más importante. Siempre había una necesidad tuya que cubrir, una emergencia que resolver, un sacrificio que hacer. Y poco a poco, dejé de creer que merecía gastar dinero en algo tan frívolo como un viaje personal. Clara se quedó en silencio durante un largo rato, procesando lo que acababa de escuchar. Mamá, ¿cuántos sueños como París guardaste en ese cajón? Muchos, mi amor. Muchos. ¿Cómo cuáles? Como aprender a tocar piano, como tomar clases de arte, como volver a estudiar literatura, que era lo que me gustaba antes de casarme, como tener amigas verdaderas, no solo conocidas del trabajo, como vivir en una casa junto al mar, aunque fuera por un mes. ¿Y por qué nunca hiciste nada de eso? Porque no me sentía con derecho, porque pensaba que una madre no debería gastar en ella misma mientras su hija tuviera necesidades. Porque creía que mi felicidad era menos importante que la tuya. Mamá, ¿eso es ridículo? Sí, lo sé, pero así pensaba. Así me habían enseñado a pensar, que una buena madre se sacrifica hasta desaparecer, que una buena madre no tiene sueños propios, solo sueños para sus hijos. Clara empezó a llorar otra vez, pero esta vez era un llanto diferente. Era el llanto de alguien que había entendido algo profundo sobre el daño que había causado sin darse cuenta. Mamá, yo nunca quise que renunciaras a tus sueños por mí. Lo sé, mi amor, pero lo hice. Y ahora, a los 68 años, he decidido que es hora de recuperar algunos de esos sueños. ¿Cuánto tiempo vas a estar fuera? 3 meses. Tal vez 4, dependiendo de lo que encuentre en cada lugar. ¿Y la empresa? La empresa va a estar perfectamente bien en tus manos. Tienes mi poder notarial, tienes acceso a todas las cuentas, tienes mi completa confianza. Por primera vez en mi vida, voy a hacer algo sin preocuparme por las consecuencias para nadie más. Clara se puso de pie y me abrazó con esa fuerza que solo usan las personas que han entendido algo importante. Mamá, vete. Vete a París. Vete a Sevilla. Vete a donde quieras. Yo me encargo de todo aquí. ¿Estás segura? Completamente segura.
Y mamá, ¿sí? Cuando estés en París, tómate un café por mí. Y cuando estés en Sevilla, saca una foto de la casa. Y cuando estés en Guadalajara, visita la tumba de mi abuela y dile que su bisnieta está bien, que por fin aprendió a valorar a su madre. 2 semanas después, estaba en el aeropuerto de la Ciudad de México, con una maleta que había comprado especialmente para el viaje. No una maleta práctica y barata, sino una maleta bonita, de piel italiana, del color café que siempre me había gustado. Por primera vez en mi vida, viajaba sola. Por primera vez en mi vida, no tenía que preocuparme por nadie más. Por primera vez en mi vida, podía caminar al ritmo que se me antojara, comer lo que se me antojara, dormir hasta la hora que se me antojara. La primera parada fue Sevilla. La casa que había comprado como inversión resultó ser más hermosa de lo que había imaginado. Era una casa andaluza tradicional, con patio central, azulejos de colores y una terraza que daba a la Giralda. Me quedé ahí una semana, caminando por las calles empedradas, comiendo tapas en tabernas pequeñas, escuchando flamenco en bares donde nadie me conocía. Por primera vez en años, nadie me hablaba como si fuera la mamá de Clara. Por primera vez en años, era simplemente Carmen, una mujer de 68 años que estaba disfrutando de su libertad. En Guadalajara, visité las propiedades que había heredado de mi madre. Eran casas coloniales en el centro histórico, convertidas en pequeños hoteles boutique que generaban ingresos constantes. Pero más importante que las propiedades fue la visita al cementerio, donde mi madre descansaba junto a mi padre. «Mamá», le dije a su tumba, arrodillándome sobre la tierra que cubría sus restos. «Tu nieta por fin aprendió a valorar lo que tenía, y yo por fin aprendí a valorarme a mí misma». Le conté sobre Clara, sobre los últimos años, sobre cómo había recuperado tanto el respeto de mi hija como el respeto propio. Le conté sobre París, sobre los sueños que había guardado durante tantos años y que finalmente iba a cumplir. «Perdóname por haber tardado tanto en entender lo que tú siempre me decías, que una mujer que no se respeta a sí misma no puede enseñar a otros a respetarla. París fue todo lo que había soñado y más. Me quedé en un hotel pequeño en Montmartre, con vista a la Torre Eiffel. Caminé por las calles donde habían vivido Picasso y Hemingway. Tomé café en el Café de Flore, donde habían discutido filosofía Sartre y Beauvoir. Visité el Louvre, Versalles, Notre Dame. Pero lo que más disfruté fueron los momentos simples. Sentarme en un banco del Sena a leer un libro, comprar flores en un mercado callejero, conversar con otros viajeros en los pequeños bistros del barrio. Una tarde, mientras tomaba vino en un café de la Rive Gauche, me di cuenta de algo que me llenó de una paz profunda. Por primera vez en mi vida, no tenía prisa. No tenía que correr a casa para hacer la cena. No tenía que preocuparme por si alguien necesitaba algo. No tenía que ser útil para nadie más que para mí misma. Y se sentía como un renacimiento. Cada día en París descubría algo nuevo sobre mí misma. Descubrí que me gustaba madrugar para ver el amanecer sobre el Sena. Descubrí que tenía facilidad para los idiomas. Mi francés básico mejoró sorprendentemente en pocas semanas. Descubrí que me encantaba la música de jazz que tocaban en los bares pequeños de Saint-Germain. Pero sobre todo, descubrí que podía ser feliz sin necesidad de hacer feliz a nadie más. Durante mi estancia en París, Clara me mandaba mensajes regulares contándome sobre la empresa, sobre los nuevos contratos que estaba negociando, sobre lo orgullosa que se sentía de manejar Confianza Sol. Pero también me mandaba mensajes diferentes. «Mamá, hoy pensé en ti cuando vi una pareja de ancianos tomados de la mano en el parque. Me di cuenta de que tú nunca tuviste esa oportunidad después de que murió papá. Espero que algún día encuentres a alguien que te valore como te mereces. Mamá, estoy limpiando tu cuarto y encontré todas las fotos de mis graduaciones, de mi boda, de mis cumpleaños. Están perfectamente organizadas en álbumes que tú hiciste. Me di cuenta de que yo nunca hice un álbum de tus momentos importantes. Cuando regreses, quiero que me cuentes sobre todas las cosas importantes que pasaron en tu vida que yo no celebré. Mamá, hoy fue mi cumpleaños. Fue la primera vez que lo celebré sin ti.
Me di cuenta de que durante todos estos años, tú organizabas mis cumpleaños, pero yo nunca organicé los tuyos. Cuando regreses, quiero planear la fiesta de cumpleaños más bonita que hayas tenido. Por primera vez, Clara me estaba viendo como una persona completa, no solo como su madre. Por primera vez, Clara estaba pensando en mi felicidad como algo independiente de su propia felicidad. En mi último día en París, mientras paseaba por el jardín de Luxemburgo, me encontré con una mujer mexicana de mi edad que también viajaba sola. Se llamaba Elena, era de Monterrey, y como yo, había esperado hasta los 68 años para cumplir su sueño de conocer París. ¿Sabes qué es lo más triste?, me dijo mientras compartíamos un café en un banco del jardín. Que nos hayamos tardado tanto en darnos cuenta de que merecíamos esto. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Le respondí. Que hayamos llegado a darnos cuenta. Nos despedimos intercambiando números de teléfono, prometiéndonos que no sería la última vez que viajaríamos solas, que no sería la última vez que haríamos algo completamente para nosotras. Cuando regresé a México, después de 4 meses de viaje, encontré una casa transformada. Clara había renovado mi cuarto, había llenado la sala de flores frescas, había preparado una cena de bienvenida con todos mis platillos favoritos. «Mamá, bienvenida a casa». «Gracias, mi amor». «¿Cómo estuvo todo?» «Perfecto. Mejor que perfecto». Firmé 3 contratos nuevos. Las propiedades de Guadalajara aumentaron su valor en un 15%. Y las regalías de las patentes subieron porque los japoneses ampliaron la producción. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Bien, mamá. Muy bien. Pero sobre todo, orgullosa. Orgullosa de haber demostrado que podía cuidar todo sin necesidad de angustiarte. Orgullosa de haber aprendido a ser la hija que tú siempre mereciste tener. Esa noche, mientras desempacaba mis maletas llenas de recuerdos de París, Sevilla y Guadalajara, me di cuenta de algo fundamental. Había regresado a casa siendo una persona diferente. Había regresado siendo una mujer completa, una mujer que tenía sus propios sueños, sus propias aventuras, sus propias historias que contar. Había regresado siendo Carmen, no solo la mamá de Clara, y por primera vez en mi vida, me gustaba ser yo. Me llamaron carga, me usaron, me quisieron enterrar viva, pero yo resucité, con 8.5 millones en las manos. Y el alma intacta. Han pasado 2 años desde que Clara tocó mi puerta despeinada, abandonada por Fernando, sin un centavo, sin casa, sin dignidad. Han pasado 2 años desde que le dije 50 pesos la noche, y vi en sus ojos el despertar de alguien que había estado dormida durante décadas. Hoy es mi cumpleaños número 70, y por primera vez en mi vida, no soy yo quien está organizando mi propia celebración. Clara llegó a las 6 de la mañana, con las llaves de la casa que le di hace un año cuando demostró que podía manejar tanto la empresa como el respeto hacia mí. Traía flores, gardenias frescas del mercado de Jamaica, pan dulce de la panadería que me gusta, y esa sonrisa que no había visto en su rostro desde que era adolescente. «Buenos días, mamá. Feliz cumpleaños». Me abrazó con esa fuerza genuina que solo se da cuando el cariño es real, no obligatorio. Ya no abraza como quien cumple un deber. Abraza como quien abraza a la persona más importante de su vida. «Gracias, mi amor». «¿Cómo supiste que iba a estar despierta tan temprano?» «Porque te conozco, mamá. Porque en estos 2 años he aprendido a conocerte de verdad. Sé que te gusta ver el amanecer en el jardín. Sé que tomas tu primer café sola, en silencio, viendo crecer las bugambilias. Sé que ese es tu momento sagrado del día». Clara había aprendido a verme. No solo a mirarme, sino a verme realmente. Había aprendido que yo era una persona con ritmos propios, con gustos específicos, con necesidades emocionales que iban más allá de ser útil para otros. ¿Sabes qué día es hoy además de mi cumpleaños? ¿Qué día es? Hace exactamente 2 años que me dijiste que era una carga. Clara se puso pálida por un momento. Ese recuerdo todavía le dolía, y yo sabía que le dolería para siempre. Pero no se lo decía para lastimarla. Se lo decía para recordar el camino que habíamos recorrido juntas. «Mamá, déjame terminar. Hace 2 años me dijiste que era una carga. Hoy, quiero decirte que tenías razón». «¿Qué?» «Sí, Clara.
Yo era una carga, pero no tuya. Era una carga para mí misma. Era una carga cargar con tanto amor no correspondido, con tantos sacrificios no reconocidos, con tanto de mí misma que había entregado sin preguntar si alguien realmente lo valoraba. Clara me miró con esa expresión de concentración profunda que había desarrollado en los últimos 2 años. Esa manera de escuchar que significa que cada palabra importa. Yo era una carga porque había permitido que me trataran como una carga, porque había aceptado ser invisible, ser dada por sentada, ser considerada menos importante que cualquier otra persona en mi propia vida. Mamá, pero ya no soy una carga. Ya no cargo con la responsabilidad de hacer feliz a personas que no se preocupan por mi felicidad. Ya no cargo con la culpa de poner límites. Ya no cargo con el miedo de decir no. Ya no cargo con la necesidad de comprar amor con sacrificios. Clara empezó a llorar, pero esta vez no era el llanto de culpa o vergüenza. Era el llanto de alguien que había entendido algo profundo sobre el amor, sobre el respeto, sobre lo que significa ser familia de verdad. Mamá, gracias por enseñarme la diferencia entre amar y ser usada. Gracias por enseñarme que el amor real no se demuestra con sacrificios, sino con respeto mutuo. De nada, mi amor. Pero yo también tengo que agradecerte algo. ¿Qué? Gracias por cambiar. Gracias por demostrarme que las personas pueden aprender, pueden crecer, pueden convertirse en mejores versiones de sí mismas. Gracias por darme la oportunidad de ser tu madre otra vez, pero esta vez desde el respeto, no desde el sacrificio. Desayunamos juntas en el jardín, entre las bugambilias que ahora florecían más abundantes que nunca. Clara me contó sobre los nuevos proyectos de Confianza Sol, sobre el contrato que acababa de cerrar con una empresa italiana, sobre los planes que tenía para expandir el negocio a Brasil. Pero también me contó sobre su vida personal. Me contó que había empezado a salir con alguien, un ingeniero que trabajaba en una empresa de tecnología, un hombre que la respetaba y que había insistido en conocerme antes de formalizar cualquier relación con ella. Se llama Roberto, mamá. Y lo primero que me dijo cuando le conté nuestra historia fue: cualquier hombre que se case contigo tiene que entender que tu madre no es un estorbo, es un tesoro. Y si no puede entender eso, no te merece. ¿Cuándo lo voy a conocer? Hoy, mamá. Va a venir a tu fiesta de cumpleaños. Pero antes quería preguntarte si estás de acuerdo. Si estoy de acuerdo con qué. Con que él forme parte de nuestra familia. Con que él entienda que cualquier decisión importante que afecte nuestras vidas debe ser consultada contigo. Con que él respete que tú y yo somos socias. No solo madre e hija. Por primera vez en mi vida, mi hija me estaba pidiendo permiso para traer a alguien a nuestra familia. Por primera vez en mi vida, mi hija me estaba incluyendo en las decisiones importantes de su vida antes de tomarlas, no después. Claro que estoy de acuerdo, mi amor, pero con una condición. ¿Cuál? Que si algún día ese hombre te sugiere que yo soy demasiado vieja para tomar mis propias decisiones, que si algún día te dice que sería mejor para mí que ustedes manejen mis asuntos, que si algún día te pide que elijas entre él y yo, quiero que recuerdes esta conversación. Quiero que recuerdes que una mujer que no respeta a su madre no puede esperar que respeten a ella. Te lo prometo, mamá, te lo prometo. La fiesta fue hermosa. Clara había invitado a las personas que realmente importaban en mi vida. Mis 2 amigas de la infancia, Elena, la mujer que había conocido en París y que ahora era mi compañera de viajes, los empleados de Confianza Sol que habían trabajado conmigo durante años, y Roberto, el hombre que había enamorado a mi hija no solo con palabras dulces, sino con respeto genuino hacia las mujeres importantes en su vida. Pero la sorpresa más grande llegó cuando Clara tomó el micrófono para hacer un brindis. Quiero brindar por mi madre, Carmen Herrera, pero no quiero brindar por ella como madre, sino como la mujer extraordinaria que es. Quiero brindar por una mujer que construyó un imperio empresarial mientras criaba sola a una hija. Quiero brindar por una mujer que supo proteger su patrimonio cuando otros trataron de robárselo. Quiero brindar por una mujer que tuvo la sabiduría de esperar a que yo madurara lo suficiente para merecer su confianza. Quiero brindar por una mujer que a los 68 años tuvo el valor de cumplir los sueños que había guardado durante décadas.
Quiero brindar por una mujer que me enseñó que el amor verdadero no se demuestra con sacrificios, sino con respeto mutuo. Y sobre todo, quiero brindar por una mujer que me enseñó la lección más importante de mi vida, que una mujer que no se respeta a sí misma no puede enseñar a otros a respetarla. Por Carmen Herrera, empresaria, viajera, soñadora y la mejor maestra que he tenido en mi vida. Por mi mamá, que me enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para convertirse en una mejor versión de uno mismo. ¡Salud! Todos levantaron sus copas, pero yo no pude brindar inmediatamente. Estaba llorando, llorando de felicidad, de orgullo, de gratitud por haber vivido lo suficiente para escuchar a mi hija hablar de mí no como una carga, sino como una inspiración. Después de la fiesta, cuando todos se habían ido, Clara y yo nos sentamos en el jardín a ver las estrellas. Estaba usando el chal de seda que me había comprado en París, y tenía en las manos la copa de vino que había estado saboreando durante toda la noche. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mi amor. ¿Eres feliz?» «Completamente feliz, Clara. Por primera vez en mi vida, soy completamente feliz. ¿Qué se siente ser feliz a los 70 años? Se siente como renacer. Se siente como descubrir que la vida no termina cuando tus hijos crecen. Se siente como entender que ser madre es solo una parte de ser mujer, no la única parte. Se siente como libertad. ¿Tienes algún consejo para mí? Sí. No cometas el error que yo cometí. No te pierdas a ti misma tratando de ser la madre perfecta. No renuncies a tus sueños por nadie, ni siquiera por tus hijos. No te sacrifiques tanto que te conviertas en una persona resentida y amargada. ¿Algo más? Sí. Cuando tengas hijos, enséñales desde pequeños que el amor se demuestra con respeto, no con sacrificios. Enséñales que una familia sana es aquella donde todos los miembros se cuidan mutuamente, no solo uno que se sacrifica por todos los demás. Clara asintió, grabando cada palabra en su memoria. Mamá, quiero que sepas algo. Quiero que sepas que cada día que pasa estoy más orgullosa de ser tu hija. No porque seas rica, no porque tengas una empresa exitosa. Estoy orgullosa porque eres una mujer que supo levantarse cuando la vida la tiró. Estoy orgullosa porque eres una mujer que tuvo el valor de cambiar su historia cuando ya parecía demasiado tarde. Gracias, mi amor. Eso significa más para mí que cualquier dinero en el mundo. Nos quedamos en silencio, disfrutando de la brisa nocturna que movía las hojas de las bugambilias. En ese silencio, yo reflexionaba sobre todo lo que había pasado, sobre todo lo que había aprendido, sobre todo lo que había ganado y perdido en estos 2 años, y me di cuenta de algo que me llenó de paz profunda. No había perdido nada realmente valioso. Había perdido el miedo, había perdido la necesidad de aprobación, había perdido la costumbre de sacrificarme por personas que no me valoraban, pero había ganado respeto, había ganado dignidad, había ganado la versión más auténtica de mí misma, había ganado una hija que me amaba de verdad, no por obligación o por culpa, sino por elección consciente. Había ganado una vida que valía la pena vivir. Y ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez sentiste que tu propia sangre te ignoraba? ¿Has sido invisible en la casa que tú construiste? ¿Has criado con amor, para luego ser tratada como estorbo? Cuéntame en los comentarios si has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre el valor que mereces, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque el corazón de una madre no se vence, solo se cansa. Y cuando ese corazón se levanta, hace temblar imperios. Cuando ese corazón se levanta, no por venganza, sino por amor propio, puede cambiar generaciones completas y puede enseñar a otras mujeres que nunca, nunca es demasiado tarde para renacer.